día vamos a ver el primer tema, que es la semiología del aparato locomotor, la primera parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen ustedes por semiología? Son los estudios de síntomas y signos, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, es el estudio, ¿no? De cada paciente debe hacerse estudio en forma, pues, individual, ¿ya? Y en eso está la semiología. La semiología es tanto lo que uno pregunta al paciente como lo que examina y mira y ve, ¿sí? Entonces, deben hacerse de acuerdo al orden y de acuerdo a la gravedad de las lesiones que el paciente presenta, ¿ya? Es muy diferente entonces. Es muy diferente un paciente pues, que sea politraumatizado, ¿no? Producto de una caída de altura, de un atropello, ¿sí? A que un paciente que tiene una fractura aislada, ¿no? La anamnesis también va a ser mucho más específica en la primera, más detallada. Dejen abierto, no sé si quieren entrar más. Pongan una regla de trabajo. Y en caso de un paciente que tiene una fractura aislada, la análisis será mucho más simple, más directa. Y también depende del estado cognitivo del paciente. Es muy diferente un paciente porque esté en estado de alerta, ¿no? A que esté en coma, y lo otro, que sea consciente, que tenga lucidez con una persona mayor, o en todo caso la edad, un niño, la anamnesis se hace a través de un pariente, indirecta, ¿no? Va a preguntarle a la madre, al padre, al tío, quien no traiga, qué le pasó al niño. Entonces, todo esto tienen que ustedes tener en mente cuando hagan la anamnesis sobre todo. El anamnesis es lo principal que ustedes tienen que detenerse con los pacientes, ¿no? Hay veces que los signos y síntomas son muy claros y a veces la anamnesis es ya redundante, a veces es solamente para confirmar lo que uno piensa. Pero la anamnesis, ¿no? Es parte principal de tu semiología, ¿ya? La semiología, ¿qué hace? Que tú en tu cabeza pienses ya lo que el paciente tiene y una vez que ya sabes lo que tiene, le puedes solicitar un examen para corroborar lo que tienes o en todo caso si tienes una duda descartarlo. Pero no puedes pedir un examen sin saber en tu cabeza qué piensas encontrar en ese examen. El examen siempre es auxiliar. Ya yo pido una radiografía porque sospecho una fractura, yo pido una ecografía porque sospecho un desgarro y así, pero no pido una radiografía para ver qué me toca. Yo no puedo pedir una radiografía para un desgarro muscular, no me sirve. Le va a hacer solamente gastar plata al paciente y tiempo. Entonces, si no tengo ecografía no le pido nada, simplemente la clínica me sirve para determinar que es un desgarro. Entonces, a eso va tu estudio. Entonces, ahí vemos los principales puntos en que la semiología. La inspección, que es mirar, ¿no? Que es ver, la palpación, tocar. En este caso, lo que hablamos de traumatología, en la parte del examen físico es exploración de movimientos, a unas pruebas especiales, a unos estudios radiográficos, a unos exámenes complementarios que vamos ir viendo. En ese orden debe ser. Previamente, la inspección viene desde que el paciente está ingresando. Capaz no hemos preguntado algo, pero ya está, vemos que viene y pues tiene, no sé, un signo del hombro luxado, varias cosas que uno puede saber, y ya sin necesidad de preguntarle nada, ya hacemos el diagnóstico. Esa es la inspección. Lógicamente después conversamos con el paciente. En la inspección entonces, ¿qué podemos ver? Algunos de esos síntomas o signos, ¿no? ¿Estos son signos o son síntomas? Signos. Signos. Signos, ¿no? Entonces, porque el dolor no lo vemos. El dolor sí es un síntoma, pero la inspección es que todo es evidente. Entonces, por ejemplo, una tumefacción, ¿en qué casos podemos ver? Bursitis. ¿Dónde ves una bursitis y ves tumefacción? ¿En qué parte del cuerpo puedes verlo? En el hombro no. El hombro es muy profunda, no sé que sea demasiado, pero no suele ser evidente. Codo, claro. Una bursitis olecraniana, por ejemplo, sí se ve una pelota acá hinchada. Pues ahí sí ves una tumefacción. Puedes también verla, por ejemplo, en la rodilla, donde son superficiales, prepatelares, por ejemplo. Entonces también puedes ver una tumefacción. Un hematoma, por ejemplo, en un golpe, una contusión, una deformidad, en una fractura, ¿no? Tenemos una fractura, en la fractura incluso podemos ver varias cosas. Podemos ver tumefacción, podemos ver hematoma, podemos ver deformidad. La atrofia muscular, ¿en qué caso, por ejemplo, podríamos verlo? Vamos en orden así. Un ejemplo de atrofia muscular, ¿qué puedes darme? Paciente postrado. Un paciente postrado, ¿no? Un paciente que tenga poca actividad física, ¿no?
O a veces lo más común, un yeso. Un yeso prolongado produce una atrofia muscular. ¿Ya? La coloración, el edema. Entonces, la coloración va a variar de acuerdo a si puede tener trastorno circulatorio, infeccioso, flogótico, etc. Y el otro, los signos patognomónicos. ¿Qué es un signo patognomónico? Característico de la Por ejemplo, ahora he visto uno en la mañana, he visto uno. ¿Cuál es? ¿El signo de la? De la charretera. Claro. Que es una, ¿qué es? Luxación del numeral, ¿no? De hombro. Entonces es un signo patognomónico. Entonces estoy viendo, está luxado el hombro. Pero ni siquiera le dices nada. Igual hay que hablar, ¿no? Pero ya estás haciendo diagnósticos sin necesidad de, ni siquiera de conversar con el paciente. Ya lo vistes, ya has visto que tiene una fractura, ya tienes una tumefacción, tienes una deformidad, tú estás sospechando una fractura, por ejemplo, y ahí comienza la palpación, ya comienza a tocar al paciente. Va a ser de acuerdo también a donde evidencias la, por ejemplo, tumefacción, el dolor, etc. La temperatura, entonces ahí vemos. Por ejemplo, ¿en qué caso podría estar aumentada una lesión? Tú tocas y hay aumento de temperatura. Inflamación, claro. Cuando hay flogosis, la inflamación puede ser infecciosa o inflamatoria pura. Toca la articulación y está caliente. Una artritis, por ejemplo. Inflamatoria infecciosa puede ser brava, porque ya la tocas caliente. Si la tocas disminuida, por ejemplo, una temperatura disminuida, ¿qué te podría estar haciendo pensar? Falta de irrigación, ¿no? Entonces hay frialdad distal, por ejemplo, trastornos vasculares. El dolor, bueno, va a ser el dolor, pues ya, eso sí es dolor a la palpación. Entonces ahí va a ver dónde le duele, en qué parte le duele, a dónde se irradia el dolor, ¿no? Y con qué intensidad. Crepitación. La crepitación en casos se puede ver. Ya, bueno, claro. O sea, la artrosis sí es crack, cuando uno dobla la articulación, la artrosis puede sentirse igual que una fractura. Crack siente cuando pues, los huesos a veces se movilizan entre ellos en la fractura. Y lo otro también se denomina cuando hay, por ejemplo, aire en cierto lugar donde no debe estar. Por ejemplo, enfisema subcutáneo. Si yo tengo un trauma torácico, ¿qué me hace pensar si yo toco y siento crepitación? ¿Ah? ¿Qué puede tener ese paciente para que tenga aire fuera de la cavidad torácica? Una fractura, ¿no? Con compromiso pleural, ¿no? Que pueda llevar el aire hacia afuera. Las tumoraciones entonces pueden ser agudas o crónicas. Crónicas ya tumoraciones, pues partes blandas, óseas, etc. Y la sensibilidad. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos aumento de sensibilidad, disminución de sensibilidad y lo otro la disestesia, ¿no? Por ejemplo, una disminución de sensibilidad, ¿en qué momento podemos ver? ¿En qué caso? Disminución de sensibilidad. Por ejemplo, un trauma medular, claro, algo bien severo, ¿no? Tenemos una sección medular, por ejemplo, ya no hay sensibilidad, ¿no? Ahora, un aumento de la sensibilidad, por ejemplo, puede ser un estado de flogosis. Flogosis hay aumento y se duele apenas tocas. Lo otro, que tengas también un trastorno radicular. Pues si tienes una compresión radicular por un disco, una hernia, a veces los primeros momentos son de hipersensibilidad, ¿no? Hay mayor dolor de lo habitual, duele mucho y el cuerpo duele. En el tiempo, si esa lesión se cronifica y se va malogrando el nervio, ya se vuelve una hipoestesia, ¿no? Entonces, todo eso vamos viendo en la palpación. Los movimientos. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos términos. ¿Qué es una anquilosis? ¿Qué crees que es una anquilosis? ¿Qué diferencia con una artrodesis? Claro. Ya, ¿por qué? ¿Qué causa, por ejemplo, puedes darme de una anquilosis? ¿Cuál es la enfermedad más común que lleva eso? La artrosis, ¿no? La anquilosis es una fusión de una articulación, ¿no? En este caso, la artrosis lo que hace, el desgaste de cartílago, hace que en el tiempo y el dolor, la inamovilidad, hace que poco a poco la articulación se quede quieta y después al final se pega, se fusiona. Es una fusión natural y se llama anquilosis. En cambio, una artrodesis es una fusión quirúrgica. Yo a través de una cirugía pego una articulación.
El rango articular, vemos si están aumentados o disminuidos, ¿no? En eso vemos articulaciones, si hay rigidez ósea o de tejidos blandos, ¿no? La rigidez ósea se da generalmente pues, por unas fracturas, consecuencias de fracturas articulares. En cambio, el tejido blando, por ejemplo, si tenemos una quemadura a nivel de una articulación y vemos pues, cicatrices retráctiles, ¿no? Podemos pues, tener una rigidez articular de partes blandas, ¿ya? La fuerza puede estar disminuida o aumentada. Disminuida, bueno, con lo que estamos viendo, atrofias musculares, pacientes que tengan poca actividad. Estabilidad articular. ¿En qué hablamos cuando hay estabilidad articular? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué lesión? ¿En qué lesión puede estar? Una luxación, claro. En una luxación vas a comprobar, evidentemente, bueno, no hay estabilidad porque está luxado. Pero si, por ejemplo, un esguince o lesión ligamentaria o inestabilidades articulares, puedes examinar qué tan estable es esa articulación. El estado funcional siempre muscular, tendinoso y nervioso. Siempre hacer y vascular también falta ahí. Siempre todos esos tienes que ver. Radiografías, ¿no? Vemos la congruencia articular. Si no hay congruencia, entonces pensamos en una. Si no hay congruencia articular, entonces ¿qué piensas? ¿En una? Y es que puede ser, ya, si tienes una lesión articular en la y fractura también, pero si tú ves que la articulación por un ente y no está congruente, entonces está una luxación o articulación. Eso habla de congruencias articulares, ¿sí? La densidad ósea, ¿no? Osteoporosis, por ejemplo, aumento de densidad, disminución de densidad, lesiones osteolíticas, osteolásticas, eso se puede ver en una radiografía, ¿ya? La alineación y en todo caso algunas tumoraciones, también se pueden ver tanto de parte ósea como parte blanda, ¿no? Algunos exámenes complementarios, tomografía, por ejemplo. La tomografía la solemos pedir sobre todo en fracturas articulares y cuando sospechamos lesiones óseas, pues, ¿no? Malignas o tumorales. La resonancia para partes blandas, ¿sí? Por ejemplo, un esguince de rodilla, un esguince de codo, vemos ligamentos, músculos, cartílagos, menisco, etc. Ecografía para partes blandas, sobre todo desgarros agudos. Gamografía para lesiones inflamatorias, tumorales o inflamatorias. Electromiografía, ¿para qué? ¿Para qué sirve la electromiografía? Para, por ejemplo, ¿en qué caso? ¿Ah? ¿Ven? Ya, bueno. Y otra cosa más común que muchos tienen, el órgano respiratorio, túnel del carpo, claro. Entonces es una patología muy común en la parte después laboral, ¿no? Laboratorio puede haber pues, procesos inflamatorios infecciosos. Oniómetro para ver pues, ángulos. Cinta métrica para ver la evolución del diámetro, en todo caso alguna patología. Manquilla y aguja para ver sensibilidad. Es una fractura, ya hemos visto, tenemos signos y síntomas. Uno de los principales signos es la deformidad. Un síntoma es el dolor, que va a depender de cada paciente. El dolor es totalmente subjetivo y depende del umbral de dolor que tenga cada paciente. El edema o hinchazón, la equimosis, que suele presentarse en las horas, y la crepitación o sonido, ¿no? de la fractura en sí al desplazarse. Eso, ante una evidencia de esto, uno puede decir esto tiene sospecha de una fractura. ¿Sí? Por ejemplo, esto, si ustedes ven, ¿qué ven ahí? ¿Ven? ¿Qué ven ahí? Deformidad, pues, ¿no? O sea, no hay una... Si ustedes ven, no es compatible un ser humano con esa forma de tobillo. ¿Sí? Está en una anulación tal que no permite a alguien hacerlo de forma natural. Entonces ahí está pensando que hay una deformidad. ¿Dónde? Más o menos ubicada y ves que es en el tobillo. ¿Sí? Es en el tobillo, no es en la pierna. Hay dolor. Entonces ahí está pensando en una luxación o luxofractura de tobillo. Entonces, evidentemente este paciente se le lleva a radiografía, etc. y se hace el diagnóstico. Pero la primera sospecha es eso, ¿no? Ante una imagen así. Esto ya no tiene más que hablar, ¿no? ¿Ven? Es una conclusión directa. Miren la deformidad tal de la pierna.
ya es una fractura pues, de ese tipo. Sí. Entonces, Tiene- ahí dolor tiene el de rojo, ¿no? Más que el de rojo. tiene eso acá. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, la deformidad. Todos esos son signos, evidentemente, de fractura. Después ya preguntamos qué mecanismo tuvo. Por ejemplo, acá sería un mecanismo directo, ¿no? Un golpe directo, ¿sí? En cambio, el otro, por ejemplo, es indirecto, porque aparte se ha torcido el tobillo. No es que se ha golpeado, se ha torcido el tobillo y la misma torsión hace que fracture a veces los malleolos, bueno, etc. Pero son mecanismos diferentes, ¿no? Que también en sus clases tienen que verlo eso. La luxación, entonces, habíamos visto que es la incongruencia articular, de causa traumática generalmente, también pues, hay no traumáticas, pero lo que generalmente vamos a ver son las traumáticas. Evidentemente hay dolor, sobre todo gran limitación funcional, deformidad y en el tiempo edema, ¿no? El paciente que vimos temprano ahora tenía eso, tenía un dolor bastante exquisito, tenía deformidad y tenía el signo de charretera. Entonces son signos de luxación. En este caso, por ejemplo, ¿qué ven ahí? Luxación como dice arriba, ¿no? Bilateral de caderas, los focos femorales. ¿Qué creen que le pasa a este paciente? Ahí en la cama. Gente joven, 5 años, más o menos mujer. ¿Qué creen que le pudo pasar? Ustedes, de acuerdo a lo que ustedes puedan ver, también pueden sospechar el mecanismo, ¿sí? Es muy diferente una luxación de cadera que de un hombro, ¿sí o no? ¿Cuál requiere más mecanismo o más energía para luxarlo? La cadera. El hombro, al ser una articulación totalmente inestable, el hombro es, que ustedes ven, un plato con una bola. Entonces, totalmente luxable. Lo que lo permanece en su lugar, mínimamente es el rodete y todos los músculos que lo agarran, ¿sí? Todo el rodete, el mango rotador. En este caso, la estabilidad sobre todo es ósea, ¿no? El acetábulo contiene la gran cantidad de la cabeza. Entonces, ¿qué creen que le pasó a esta paciente? Pues un accidente de tránsito, una caída de altura, un mecanismo de alta energía, ¿no? Sí, fue un accidente de tránsito abajo en la costanera, ¿no? En la parte de la circuito de playas, ¿no? Entonces esta mujer llegó al Casimiro justamente cuando estaba guardia de Viva hace unos años atrás, y ella estaba en la parte posterior del auto, pero en el medio, ¿no? O sea, ni atrás del piloto ni atrás del copiloto, sino en el medio. Entonces la típica luxación, ¿cuál es la luxación posterior acá? ¿La derecha o la izquierda? ¿Cuál está luxada hacia posterior? La derecha, ¿ven? ¿Sí? Esa está hacia atrás. Esa es la posición que después vamos a verlo, la posición púdica. ¿Sí? Así. En cambio, esa es anterior, que está la pierna abierta, ¿sí? Entonces, esta pierna derecha golpea con el asiento del copiloto y esta pierna izquierda se queda en medio. Por eso hace este para atrás y esta se le abre así. Entonces viene así luxada, ¿no? Entonces, para que vean lo que es luxación, evidentemente hay deformidad, dolor, sobre todo esta paciente, limitación funcional. Artritis. También tenemos que ver o sospechar las artritis. Pueden ser inflamatorias o sépticas o infecciosas, ¿sí? Aquí existe lo que es la tetra de Celso, ¿no? Que es el rubor, el calor, el tumor, que es la hinchazón o el edema, y el dolor. ¿Sí? Esas 4 cosas. ¿Sí? Hay limitación funcional bastante, ¿no? Y diferenciar, bueno, la infección antiinflamatoria debe depender de la anamnesis, del estado previo, de los antecedentes, ¿no? Y después de estudios que puedas uno realizar. Es muy dolorosa y totalmente totalmente limitante, ¿no? En este caso hay una flebosis en el tobillo, ustedes ven. Entonces, aquí diferenciar entre una artritis y una celulitis, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo diferenciarían ustedes? ¿Qué examen así podrían hacer para diferenciar una celulitis y una artritis? Lo más simple, ¿no? Ningún estudio, solamente una infección. Calor van a tener los dos, ¿no? Movilidad, pues, claro. O sea, habitualmente una artritis, la inmovilidad es nula casi. Porque apenas intentas doblar, le duele, porque tiene una inflamación intraarticular. Si es una celulitis, el paciente va a poder mover con cierto dolor. Entonces, si tú tienes dudas, la más fácil es esa. Después ya le pides estudio, etc. Pero tienes que diferenciar entre una y otra.
Vamos siguiendo entonces hombro, codo, muñeca, mano. El hombro es una articulación anartrósica, ¿sí? ¿Qué significa anartrosis? ¿Qué movimiento permite la anartrosis? Circunvolución. Ya. Todo, ¿no? Igual que la cadera, también la cadera es una anartrosis. Entonces ahí está la abducción, ¿sí? ¿Cómo es la abducción? A ver. O sea, separada de la línea media, ¿sí? Abducción. La abducción es en rotación, la inervación neutra es esta de acá, ahí, ¿sí? Yo puedo llegar hasta 90. Ahora, si yo roto externo, puedo llegar más, ¿sí? Entonces en rotación externa puedo destrabar, digamos, el bronquite del acrómeno y puedo llegar a más, ¿sí? La aducción es esto de aquí, hacia acá, ¿sí? ¿La extensión cuál es? ¿Cómo es hacer? ¿Sí? ¿Ah? ¿Cuál es la extensión y la flexión? ¿Cuáles son? Voy a decir de codo, ¿cómo es eso? ¿Ah? A ver, ¿cómo es eso entonces? ¿Esa cuál es? Flexión hacia acá, como que marcha pues. Y hacia atrás, extensión. Y las rotaciones, hay dos rotaciones, externa e interna. Y eso, acá también ustedes tienen que ver la anatomía, y ahí viene el mango rotador, cuáles son los músculos rotadores externos, aductores, internos, etcétera, que tenemos que revisarlo. ¿Sí? Ahí está, entonces una pequeña reseña de lo que es la anatomía. Hay una articulación glenumeral, ¿sí? La coronal bicipital entre troquito y troquil, ¿sí? Los músculos que vienen de la parte posterior es el supra, ¿sí? Debajo acá el infraespinoso, y acá adelante viene el subescapular, ¿sí? Que viene al troquín, y estos van al troquíter, ¿no? Entonces suelen ser estos rotadores externos, ¿ah? Si yo jalo de atrás, ¿qué hago? ¿Esto, sí o no? Si yo jalo de acá, hago esto. Entonces, estos son rotadores internos, ¿no? El subescapular, y en la parte posterior están los rotadores externos y también abductores. El supraespinoso también es abductor, ¿sí? Entonces ahí tienen imágenes, eso tienen que ustedes saberlo. También los ligamentos, ¿no? El acromioclavicular y los coracoclaviculares. Eso lo vamos a ver cuando hay luxaciones, ¿sí? Luxaciones acromioclaviculares. La bursa también, que es bastante común que se inflame, una bursitis subacromial es bastante común, el dolor pues agudo de hombro. Entonces, la anatomía básica, saber cuántos músculos tenemos, qué músculo es, en qué lugar está cada uno de ellos y qué movimiento participa. Algunas lesiones. Un hombro congelado, ¿qué es? Hombro con frío, ¿o no? ¿Qué es un hombro congelado? ¿Ah? Pues. ¿Qué significa hombro congelado? También hay otras articulaciones, pero suele ser el hombro que más fácil se congela. ¿Sí? Sin movimiento, rígido, ¿no? A veces causa indeterminada, a veces causa de traumas o inamovilidad. A veces luxación de hombro. Mantienes 2 o 3 semanas ahí y después ya no mueve. Es un hombro congelado. Fracturas de hombro proximal, sobre todo en pacientes de edad, ¿sí? Caídas sobre hombro. Eso va a ser tema de otras clases. Fracturas de clavícula, de tercio medio. La luxación glenohumeral con lesiones charreteras, sobre todo lesiones anteriores, son las más comunes, ¿sí? Y que van a ver el signo característico. La luxación acromioclavicular es el signo de la tecla, ¿no? Se luxa y la clavícula se levanta. Uno la aprieta y no se levanta. Uno la aprieta y se levanta, por eso es el signo de la tecla, ¿sí? Eso es quirúrgico, ¿ya? Quirúrgico en la gran mayoría de pacientes. Esto acá. Mango rotador y tendón bicipital. Entonces, todo eso tienen que ir sabiendo poco a poco. Ahí ven radiografías, ¿sí? En el caso del lado izquierdo para ustedes, que es esta radiografía, ¿qué parece que tiene? ¿Qué parece que tiene?
luxación, ¿no? Y si ustedes ven, eso es lo que se ve sin una charretera, ¿ven? Ahora, si es más flaco el paciente, se va a ver totalmente obeso. Si es más gordito, a veces no. Pero ese sí no es charretera. Y ven que no hay congruencia articular. Pues ven que la cabeza humeral está afuera. Acá está la glenoides. Esta es la imagen típica de ilusión anterior. Ahora, el paciente viene con dolor intenso a nivel del hombro, ¿no? Producto de una caída, una electrocución, una convulsión, ¿no? O de pronto, pues, haciendo, vale todo, o estas peleas en jaula, le hacen una llave, o viene un choro y le hace una llave después de sumisión y lo deja torcido así. Y te viene con un dolor intenso en el hombro, sin charretera, pero que tú intentas movilizarlo y está bloqueado. ¿En qué piensas? Le tomas una placa y la placa de arriba, a la derecha, es su radiografía. Está todo bien, te vas a tu casa, no tienes nada, ¿no? Por eso lo que ustedes tienen que sobre todo es el examen clínico y su anamnesis. O sea, no se guíen de una sola radiografía, de una tomografía, una ecografía, y si hay dudas, probablemente se pide otro examen, justamente para descartar, confirmar. Si en tu cabeza piensas algo y una radiografía no te es totalmente convincente, pedirás u otra radiografía u otro examen. Entonces, los mecanismos que les he dado, electrocución, convulsión, caídas o llaves pues, de artes marciales, ¿en qué pueden pensar? Y viene con el hombro así, y viene el hombro pegado. La diferencia, bueno, en todo caso, el hombro luxado anterior, viene el hombro separado así. El paciente viene en esta posición, así, agarrándose el brazo así, y el brazo separado del cuerpo. A diferencia de la fractura viene pegado al cuerpo, así, eso es todo así, la fractura. Todo eso ustedes tienen que ver. Entonces, lo viene, está roto, está luxado. O sea, ya de entrada ya lo ves. Eso es tu ojo clínico. Ya, sigamos. ¿Qué piensan? Las luxaciones de hombro tienen, o gleno humeral tienen 4 direcciones. La anterior, la más común, la posterior, la superior y inferior. ¿Ya? En este caso, no es inferior, porque el inferior viene el paciente así. ¿Sí? O sea, con el brazo para acá y la cabeza acá abajo, no es inferior. O sea, digamos pensando en que está luxado, porque la radiografía inicial te ve que no está roto. ¿Sí? Roto no está. Superior no, porque la superior sería que la cabeza está acá arriba, a veces con fractura del acromion, no es. Entonces, ¿cuál te quedaría? Posterior. La posterior. Entonces, si tú tienes un personal de rayos que sepa, o si no, tú tienes que enseñarle, debe tomar una radiografía que se llama perfil de escápula. ¿Ven la escápula que está en perfil? ¿Sí? De una Y. ¿Sí? Siendo esto, ¿qué es esto acá? ¿Y qué es esto acá? Esto es el acromion y esto es la coracoide. ¿Sí? Entonces, esto es anterior y esto es posterior. ¿Y la cabeza dónde está? La cabeza debe estar acá, porque acá está la glenoide, ¿sí o no? La cabeza está atrás. Entonces es una ilusión posterior. Pero la ilusión posterior la van a ver así, en la P. Así, la cabeza está atrás. Si tú lo ves, esta es la glenoides y tu cabeza está acá. Tú en el AP lo ves bien, en el antro posterior, pero tú le tomas un perfil y está así. Entonces tienen que hacer 2 imágenes. Entonces, a eso es lo que voy. Ustedes tienen que estar ahí en tu cabeza, piensa, porque muchos de estos casos sí, lamentablemente han llegado a veces después de 1 o 2 semanas luxados así, que le dijeron que no tenía nada, que fue una contusión de 15 de hombro. Y después de 2 semanas un hombro luxado ya no se reduce, que hay que entrar a operarlo. En este caso, el signo de charretera, ven un poco cómo se ve este brillo acá, cae. Bursitis, bastante común. Ahí están, ¿no? Las imágenes. La bursa subaracnoidal es la que más en forma común se inflama, a veces se calcifica, ¿no? También hay clasificaciones de la inserción del tendón supraespinoso, o tendinitis cálcica también bastante dolorosa.
¿Esto qué es? Ahí dice, una luxación retroclavicular, ¿ven? La imagen, y ven ahí levantado esto, ven aquí. La charretera es acá. ¿Ven? Esto, si ustedes proyectan la clavícula, aquí está luxado. Si tú aprietas, se levanta de nuevo. En el brazo tenemos también la parte muscular, sensibilidad, alineaciones y deformidad. En este caso, en el lado derecho, allá, vemos una fractura. ¿Qué tipo de fractura es? ¿El tipo qué? ¿Qué forma es una fractura transversa? No. Espiral. Entonces tiene una punta o efecto flauta. Eso generalmente se da por torsión. Por torsión. Es muy común esas fracturas en las que están ahí pulseando, ¿no? ¡Pah! Llegan así. Bueno. Fractura. ¿Ya? ¿Qué signos tiene acá? Edema, dolor, hinchazón, limitación. ¿Sí? En este caso, en el lado izquierdo, bueno, acá, paciente deportista, físico-culturista, bien marcados sus músculos, ¿no? Simpática la barriga. Y de pronto, cargando un peso, siente como un conejo brusco y siente que sacó un músculo en un minuto. Y se siente ya pues un Popeye. Es el signo de Popeye, realmente se llama así. ¿Qué es? Ahí está, ruptura del tendón bicipital. Puede ser el tendón de la porción larga, ¿no? Si se rompe arriba, esto se cae al codo, una pelota con el codo. Y si se rompe acá abajo, se levanta. Pero todo el vientre muscular se queda en un lugar. Eso es ruptura del tendón bicipital. En el codo tenemos la inflamación de la zona de inserción de los músculos extensores, aquí en el epicóndilo, llamado codo de tenista, ¿sí? Epitróclea, músculos flexores de dedos y muñeca, llamado codo golfista, bursa, luxaciones, etc. Ahí está la articulación. En la articulación del codo tenemos una articulación entre radio y cúbito, que es una articulación tipo que permite el movimiento de rotación. ¿Cómo se llama ese movimiento de rotación? En este caso en el de brazo, ¿cómo se llama? Condilia. ¿Qué estoy haciendo? Supinación, pronación. Pronosupinación. El tipo de articulación en este caso es trocoide, trocoidea, que permite movimientos de rotación, como también entre las dos primeras vértebras del cuello. ¿Ah? Tenemos la articulación del cúbito y el húmero. ¿Qué tipo de articulación es? ¿Ah? Esa es condilia, ¿no? Condilia. No. ¿No? Entre